La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939. El conflicto termina 6 años después, el 14 de agosto de 1945, con la victoria de las potencias aliadas. Pero, ¿cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto internacional, es necesario ahondar en sus causas. El Tratado de Versalles es un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Los acuerdos implantados por la firma del Tratado de Versalles de 1919 no complacieron a todos los países. Alemania y sus aliados deberían desarmarse y realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar importantes sumas económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue corrompido muy pronto con la llegada al poder de Adolf Hitler en los años 30. Alemania, nación vencida en el conflicto, consideró exagerados los impuestos que debía afrontar por el pago de daños de guerra. A esto se suma el resentimiento por la pérdida de territorio, provocando así el impulso del Partido Nacional Socialista. Italia, uno de los vencedores, no recibió tanto poder geográfico como esperaba. El fracaso de sus aspiraciones territoriales, junto con la miseria que reinaba en el país, acrecentó el descontento popular. Japón, también perteneciente al bando vencedor, tampoco recibió las posesiones territoriales tras la firma del tratado. A mediados de 1939, Europa vivía una gran tensión. Austria y Checoslovaquia habían sido incorporados a Alemania. Por el momento, aunque Inglaterra y Francia se oponían, no consideraban importante detener el expansionismo italiano y alemán. Por otra parte, Stalin prefirió protegerse y firmó con Hitler un tratado de no agresión según el cual Alemania y la Unión Soviética no se atacarían entre sí, y además dividirían entre ambos a Polonia. Sin embargo, en septiembre de 1939, Hitler envió sus tropas a Polonia en la llamada Operación Relámpago, hecho que da inicio a la Segunda Guerra Mundial. La persecución de la población judía del Partido Nacional Socialista, desencadenado en Alemania, se expandió en las naciones que iba ocupando. Los judíos que no lograron huir fueron encerrados en guetos, espacios cerrados donde se los vigilaba, y luego se los enviaba a los campos de concentración, convertidos pronto en campos de exterminio. A este genocidio se lo conoce como el Holocausto, en el cual se perdieron 6 millones de vidas. Por otro lado, Estados Unidos, que se había mantenido al margen del conflicto y a la expectativa, le declaró la guerra a los países del eje debido a que Japón ordenó un ataque aéreo a la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941.
El 6 de junio de 1944 se realizó la mayor ofensiva jamás planeada en la historia, tanto por las estrategias utilizadas como por la cantidad de soldados que participaron de la invasión. Desembarcando en 5 playas al norte de Francia, los aliados comenzaron a adentrarse en el país galo, haciendo retroceder al ejército alemán. De esta manera, el 25 de agosto de 1944 lograron liberar a Francia. Los aliados continuarían avanzando hacia Alemania. Tras duros enfrentamientos e innumerables pérdidas humanas, los aliados comenzaron la invasión de Berlín el 16 de abril de 1945. A estos acontecimientos se sumarían los avances de los soviéticos por el este. El 25 de abril de 1945, Hitler se encontraba encerrado en un búnker donde ordenaba continuar a toda costa con el ataque a los judíos. Esto no fue posible, ya que a finales de mayo se suicidó. El resto del alto mando firmó una capitulación y así llega el final de la guerra en Europa. Por su parte, la guerra en el Pacífico aún continuaba. Los aliados ganaron territorio ante la resistencia de las tropas japonesas. El presidente de los Estados Unidos de América, Harry Truman, tomó una decisión que tendría alcances trágicos: arrojar una bomba atómica sobre Japón para finalizar el conflicto. Exactamente fue sobre la ciudad de Hiroshima, dejando un saldo de aproximadamente 200.000 muertos. Posteriormente se lanzó una segunda bomba sobre Nagasaki. Ante esto, Japón se rindió. Y de esta manera finaliza la Segunda Guerra Mundial.